Muy buenas noches, distinguidos tutores. Reciban un saludo de parte del maestrante Boris Luis Antunís. Mi tema a tratar en este trabajo final habla sobre los mecanismos de reparación de daño material establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas de delitos, sobre todo en los casos en contra de la vida, se convierte en uno de los pilares fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Dentro de este marco, el mecanismo de reparación del daño material, tal como el desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha adquirido singular relevancia, no solo como un instrumento de justicia, sino también como una institución para el no repetir, ya que la reparación integral de la víctima es una obligación estatal destinada a restablecerse. Como marco conceptual normativo, la reparación integral incluye por lo general una serie de medidas. Estas van desde la restitución y compensación, pasando por la rehabilitación y asistencialismo, y por supuesto las garantías que permiten que actos como aquellos que comenzaron la violación de los derechos humanos ya no puedan repetirse. Otro punto al proyecto de vida refleja la gravedad de las consecuencias personales y sociales que pueden resultar de la violación de un derecho fundamental, y también su consagración implica una compensación más humana y global de la reparación. Así que en el ámbito nacional, la reparación integral ha sido incorporada de manera integral al sistema, aunque su aplicación práctica enfrenta desafíos en cuanto a la determinación del monto y también el alcance de las medidas de reparación. Es decir, en muchos casos no se cumplen a pesar de haber sentencias. Por otro punto, el mecanismo de reparación del daño material de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en delitos en contra de la vida. En este punto, el sistema interamericano, la reparación del daño material básicamente adopta la forma de compensación económica y también consta de elementos esenciales, que estos son el daño emergente y el lucro cesante. Según Benavides Benalcázar en el 2019, la Corte Interamericana, al establecer la cuantía de la reparación, obliga a que se estudien con detenimiento las consecuencias directas e indirectas del acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima. Por tanto, el daño emergente tiene que ver con los gastos reales por las pérdidas no ficticias probadas por el hecho, mientras que el lucro cesante, al contrario, es mirar las ganancias o ingresos que la víctima dejó de percibir como resultado de la delincuencia. La forma en que la Corte determina las sumas de reparación exige que también haya unas pruebas se base las pruebas con documentos, peritajes y declaraciones. Por otro punto, haciendo una comparación con la legislación ecuatoriana, en la legislación ecuatoriana la reparación integral constituye un derecho fundamental de la víctima. En consecuencia, el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado tiene el deber de garantizar esta reparación, que comprende la restitución de los derechos, la indemnización por todo tipo de materiales o inmateriales, satisfacción y garantías. En todas sus formas, las manifestaciones y reparación integral es un mandato constitucional y convencional cuyo objetivo es restablecer los derechos afectados en plenitud. Por otro punto, también el Código Orgánico Integral Penal, en sus actos relativos a la responsabilidad civil derivada del delito, establece también como su obligación resarcir al perjudicado de los daños que se sufran. Y en un punto de debate y fundamentación, este es un debate que se articula en torno a tres ejes principales: la compatibilidad normativa, la viabilidad práctica y la capacidad reparadora. Esto en lo que demuestra la compatibilidad normativa, la doctrina reconoce avances significativos en materia formal de adopción de estándares internacionales en el marco legal interno. Por otro lado, la viabilidad práctica del mecanismo interamericano se enfrenta a obstáculos institucionales, procesales y también presupuestarios. Y por último, en la capacidad reparadora, el modelo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca, pese a su carácter integral, multidimensional y por dignificar a las víctimas a otros niveles, la intrusión del daño de proyecto de vida y la restitución forman también contribuciones singulares del sistema interamericano. Y yendo un punto final para terminar, como conclusión, distinguidos tutores, el mecanismo de reparación del daño material desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un hito en la protección de los derechos de las víctimas de delitos en contra de la vida, al ofrecer esto un marco legislativo, jurisprudencial, que obliga a los estados a adoptar medidas integrales y efectivas. Este modelo, en el que se hace como fundamento la diferencia entre el daño emergente y también el lucro cesante, en el tema que ahorita acabamos de relacionarlo, y en el que también se acepta el daño del proyecto de vida,
que ese es el hito importante, se convierte en un punto clave para los sistemas nacionales que aspiran a una justicia relativa y dignificante. Muchas gracias.